Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Bienvenidos a las jornadas de filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, esta vez en su versión número 20. El orden de las presentaciones va a ser el siguiente. Primero el doctor Molteni, después el magíster Felipe Correa, y finalmente el magíster Gabriel Zagal. Posteriores a las exposiciones, vamos a dejar un espacio de tiempo para preguntas, consultas, comentarios. Pero mientras se van realizando las exposiciones, los participantes pueden ir escribiendo sus preguntas, dudas en el chat, cosa que al final podamos leerla y planteárselas a los profesores. Bien, bueno, en primer lugar, el doctor Agostino Molteni, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, nos presentará su trabajo que lleva por título Sugerencias filosóficas y teológicas para la constitución de un sentido cívico del humano. Doctor Agostino Molteni, bienvenido. Todavía no estaba activado. Ahora sí, ahora está activado el audio. Muchas gracias. Del título de mi ponencia quiero subrayar la palabra sentido, que entiendo no como significado, que tiene una valencia más abstracta e intelectual, sino como dirección hacia una meta, como el movimiento de un cuerpo hacia una meta satisfacción. Esto implica que el sentido no existe en la naturaleza, que no está ya hecho, sino que es producto del pensamiento. Así como, para hacer un ejemplo, el sentido de la uva es el vino. Inicio con la sugerencia filosófica. Para esta sugerencia filosófica acerca de la constitución de un sentido cívico de lo humano, me sirvo aquí de la reelaboración en un cierto sentido libre de los 4 artículos que Freud, como pensador, como filósofo, señala en Pulsiones y Destinos de Pulsión. Me parece que son los 4 artículos que permiten una constitución cívica del pensamiento. El primer artículo afirma la necesidad de la que Freud llamaba drang, y que yo llamo la vocación, la excitación, es decir, etimológicamente, el acto a través del cual un sujeto pone en movimiento el pensamiento de otro, lo provoca a un trabajo, es más, propicia en el otro un trabajo de pensamiento. Si, por ejemplo, yo veo a un amigo leer con sumo interés un libro, este acto es una vocatio, pues genera y no causa el deseo, la gana, como se dice en Chile, de elaborar el placer que veo en este amigo que leo. Esto significa que la vocatio no es un imperativo categórico, no obliga, pues es formal, es sin contenido. No dice lo que se debe hacer, sino que es la propuesta de una norma de comparación libre del principio de placer, como lo llamaba Freud, que veo en el otro y que yo debo elaborar, trabajar. El segundo artículo que indica Freud está vinculado al primero y afirma que la vocatio de un sujeto hacia otro genera en este último lo que Freud llamaba Quelle, una fuente de pensamiento que debe ser elaborada. Para poner el mismo ejemplo anterior, el acto de lectura placentera que veo en mi amigo lo puedo elaborar de distintas formas. Podría desear leer el mismo libro que lee mi amigo. Puedo decidir escribir yo mismo un libro, ser librero, bibliotecario, etc.
La vocatio genera en otro sujeto el principio de placer, de conveniencia, como lo llamaba Cristo cuando decía les conviene. Y este principio lo puedo elaborar con contenido diversísimo. De este modo, el sujeto inicia a ser fuente él mismo de pensamiento. Se constituye como sujeto sui iuris, o sea, como capaz de poner actos imputables por otro. En este sentido, la vocatio es un real habeas corpus cívico. Sabemos qué significa habeas corpus, constituir al otro individuo como sujeto cívico, es decir, imputable por sus frutos. El individuo, por tanto, será juzgado, imputado por cómo elabora, o sea, trabaja, la vocatio, este principio de placer. El tercer artículo que indica Freud dice que la vocatio, que ha sido puesta por el acto de otro, por medio de otro, necesita la elaboración del principio de placer. Pero esta elaboración puede acontecer solo por medio de otros. Por medio de otros. Todo lo otro sujeto son los medios cívicos a través de los cuales elaborar el principio de placer, puesto en mí por la vocatio. En este sentido, no existe pensamiento, es decir, principio de placer, sin trabajo compuesto con otro. A este respecto, Peggy decía, comilla, conocer, pensar, es conocer y pensar en comunión, cierre de comilla, es decir, en una amistad de pensamiento. Y esto yo pienso que es la filosofía. La filosofía es ser amigo en y del pensamiento compuesto. Il quarto articolo che indica Freud afirma che el éxito, el logro de la vocatio que excita en otro un trabajo de pensamiento que se elabora por medio de otros, tiene como sentido, como dirección, como dicen los ingleses, one way, la que Freud llamaba Ziel, la satisfacción entendida como punto final, parafraseando a Kelsen en su famoso libro Doctrina pura del derecho. Punto final, satisfacción como punto final. Satisfacción que debe ser entendida como el fruto del trabajo del pensamiento compuesto por medio de otro para producir beneficio universal cívico. En este sentido, se puede parafrasear la frase jamás dicha por Maquiavelo, nunca la dijo, que el fin justifica los medios. La relación compuesta por medio de otro, o sea, los medios, se justifican, los mismos medios se justifican, es decir, son justos solo si son productores de un fin satisfactorio. Estos son los 4 puntos que indica Freud. La vocatio, la fuente, el pensamiento que empieza a ser fuente en sí mismo, fuente de pensamiento, por medio de otro, pensamiento compuesto con otro, por medio de otro, con el sentido de una satisfacción que es siempre cívica, o sea, productora de beneficio universal. Ahora bien, la crisis del sentido cívico de lo humano, como dice el título del Congreso, se debe, a mi parecer, a algunos dogmas filosóficos que se han vuelto dominantes en la supuesta modernidad, y que resumo telegráficamente tomando algunas sugerencias de la obra de Hannah Arendt, La banalidad del mal, que cuenta del proceso a Eichmann en Jerusalén. Eichmann es el que hizo la solución final de matar a todos los judíos y no solo los judíos. Il primer dogma filosofico dominante è la inibizione del pensamento di una vocatio,
Lo dice claramente Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. A la vocatio, o sea, la excitación que otro puede producir en mí, se ha sustituido la profesión, es decir, el kantiano deber por el deber. En ese sentido, Eichmann, el autor de la solución final de que habla la Arendt en su libro, en el proceso que le hicieron en Jerusalén, afirmó que él era solo un funcionario que había cumplido kantiana y responsablemente órdenes superiores y que, por tanto, era inimputable. È interessante ver la differenza entre responsabilidad e imputabilidad. Hoy se insiste demasiado sobre el término responsabilidad sin hablar al mismo tiempo de imputabilidad. Eichmann è la descrizione perfetta del genocida professional. Il secondo dogma filosofico dominante è el que pretende inhibir poder pensar el sujeto como fuente de elaboración del principio del placer. El yo pienso de Descartes y lo que decía Kant, que es la ilustración, comilla, la liberación del hombre de la culpable incapacidad de servirse de su pensamiento, cierre de comilla, podían ser la posibilidad de inaugurar la modernidad, cosa que a mi parecer aún no ha sucedido. Un testimonio de esta ausencia de modernidad, o sea, la de un sujeto competente de su pensamiento, es el mismo Eichmann. En el proceso, aunque declarándose orgullosamente kantiano, Hannah Arendt escribe que Eichmann, comilla, no pensaba, cierre de comilla. De hecho, la obediencia a un saber superior, el de Hitler, a una epistemología superior, como dice la misma etimología, sobre epistemología significa un saber superior, inhibía su pensamiento, el pensamiento de Eichmann. Il tercer dogma filosofico dominante è el que afirma kantianamente que el hombre es siempre fin y jamás medio, famosa esta definición de Kant, el hombre es fin y jamás medio. Por otro lado, ha inhibido la lógica según la cual se puede pensar solo por medio de un trabajo de pensamiento compuesto con otro, o sea, por medio de una amistad de pensamiento. En este sentido, el kantiano Eichmann ha considerado a los hebreos como fin, es decir, como blancos a los cuales apuntar. Il terrorismo, yo lo llamo el terrorismo kantiano del pensamiento. El hombre como fin, como blanco, al cual después se apunta. Finalmente, y este es el último dogma filosófico dominante que ha impedido esta constitución cívica del pensamiento, dice, como afirma Kant, que la acción para ser moral debe ser desinteresada. Una acción para ser moral debe ser desinteresada, debe ser un don. Hoy se usa mucho esta palabra absurda, don. Sin embargo, esto ha inhibido el pensamiento de una satisfacción cívica por medio de otro. Una satisfacción económicamente cívica por medio de otro, productora de beneficio universal. Si la acción debe ser desinteresada, es una acción deseconómica. En este sentido, Eichmann se mostró un perfecto kantiano cuando actuó responsablemente, es decir, desinteresadamente, eliminando 6 millones de hebreos. Ahora hago la sugerencia teológica. Estamos en una jornada de filosofía y pienso que sea útil también reflexionar sobre la relación fe, razón, fe.
Quiero proponer ahora algunas sugerencias teológicas acerca de la constitución de un sentido cívico de lo humano y cómo algunos dogmas filosóficos han intentado inhibir una sana teología. En este punto me sirvo de alguna frase del pensamiento de Cristo, el pensamiento cívico de Cristo. La primera frase, clarísima, del pensamiento cívico de Cristo está en Juan 15:15. Comilla, lo he llamado amigos, no esclavo, pues los esclavos no saben lo que piensa su amo. Lo he llamado amigo porque le he hecho conocer todo lo que sé de mi padre. Cierre de comilla. Aquí no existe la afirmación de ningún saber superior al hombre que inhibiría su competencia de pensamiento. Más bien, Cristo se presenta como quien llama en cuanto excita, vocatio, en el sujeto hombre un trabajo de pensamiento compuesto en vista de la producción de beneficio universales. Por eso el versículo que he citado ahora termina diciendo: los he elegido, lo he llamado, vocatio, para que vayan y produzcan frutos. En el mismo sentido, San Pablo dice en 1 Corintios 3:9 que somos, comilla, colaboradores de Dios, cierre de comilla. El anarcocomunista Alain Badiou, en su maravilloso libro San Pablo, la fundación del universalismo, comenta de este modo esta afirmación. Comilla, somos cooperadores, co-ouvriers de Dios. Es una máxima magnífica, scrive Badiou. Allí donde viene meno la figura de un amo, de un maître, se pone aquella conjunta del obrero, ouvrier, y de la igualdad. Toda igualdad es aquella de la copertenencia a una obra. Cierre de la comilla. Me parece que esta frase es el ocaso del trabajo asalariado, prostitutivo, que ya condenaba Marx, y el inicio, y puede ser el inicio de un nuevo capitalismo cívico, es decir, de un método de producción de riqueza de la nazione, como decía Adam Smith, que sea compuesto. La segunda sugerencia cívica está contenida en la famosa afirmación de Cristo: ama al prójimo como a ti mismo. No se trata de un imperativo categórico, sino más bien de la invitación a producir al otro como prójimo. De hecho, el prójimo no existe en la naturaleza, no está ya hecho ontológicamente. No es fin como quería Kant. Más bien, el prójimo hay que producirlo a través de una vocatio, como producto cívico, es decir, metafísico, a través de un trabajo de pensamiento compuesto. El prójimo es producción metafísica del pensamiento, así como el vino, volviendo al ejemplo que hice al inicio, el vino es producto metafísico producido por el pensamiento, ya que el vino no existe en naturaleza. Prójimo hay que producirlo a través de un trabajo de pensamiento. La tercera sugerencia cívica se refiere a la pregunta hecha a Cristo: ¿quién es mi prójimo? En este punto Cristo habla del buen samaritano, que es quien invierte su trabajo de pensamiento con el otro, reconstituyéndolo como socio, partner cívico. Es lo mismo que dice Cristo en la parábola de los talentos. Los talentos no son dones, como normalmente se piensa, sino representan precisamente la excitación a un trabajo. Los talentos son la inversión de un capital de pensamiento productor de riqueza, el del emprendedor, en otro sujeto que deben elaborarlo individualmente con la misma lógica del emprendedor que ha invertido en ello, so pena de ir al infierno si no se trabaja con esta misma lógica. Nada más lejos del desinterés de la deseconomía kantiana. Ahora bien, para concluir en estos últimos 2 minutos,
Este pensamiento cívico de Cristo ha sido inhibido por algún dogma filosófico que han sido asumidos críticamente en el ámbito de la fe cristiana, produciendo la que Peggy llamaba herejías ridículas, es decir, un pensamiento no cívico. Una premisa, a mi parecer, la causa de este pensamiento no cívico entre los cristianos es lo que Freud señala en El porvenir de una ilusión, es decir, el parricidio que ha sustituido al Padre con Dios. Es la perversión, como la llamaba Lacan, la perversión, con un juego de palabras. No puedo ahora detenerme, pero a mi parecer el concepto de Padre significa exactamente los 4 artículos necesarios para la constitución de un pensamiento cívico que mencioné al inicio. Bastaría verla en la literatura como se ha retomado mucho el tema del padre. ¿Cuáles son las consecuencias de este parricidio? Son las últimas 3. La primera es que se ha dogmatizado de modo patológico un Dios parmenideo, cuyo ser es un Dios cuyo ser está ontológicamente ya hecho, predeterminado, estático, que no necesita trabajar para ser, es decir, para acontecer como sujeto cívicamente imputable por los hombres. En este sentido, es un Dios de ningún modo cívico, un absoluto, es decir, sin nexo imputable con los hombres. Un Dios que, siguiendo a Kant, es fin, sentido de la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado Dios, el fin, el sentido de la vida? Y jamás este Dios es medio, ya sea de una vocación hacia el hombre, ya sea de un trabajo compuesto con el mismo hombre. La segunda consecuencia, David, tiene un minuto de paciencia, es que se ha dogmatizado patológicamente un Dios kantianamente desinteresado económicamente, un Dios que es a priori amor ontológico, que ama, que no puede no amar, pues está predeterminado por instinto amoroso. Yo lo llamo, retomando la frase de Aristóteles, el animal racional Dios. Un Dios cuya naturaleza ontológica ya hecha es la de donar desinteresadamente, sin ningún principio de placer económico suyo. De hecho, el don es inimputable, ya sea para quien lo hace que para quien lo recibe. La última, y termino, finalmente como última consecuencia se ha dogmatizado patológicamente un Dios que es un sujeto supuesto saber, como decía Lacan. Un Dios epistemológico, es decir, que tiene un saber superior, inaccesible al hombre. Un Dios misterio, destino, infinito, términos en que se ahoga a menudo la mística cristiana patológica iniciada por Dionisio y la Areopagita. De este modo, por un lado, se ha inhibido el pensamiento del hombre, que como se afirma a menudo, llega, como se dice en Chile, hasta ahí no más. Y en este sentido, Pascal ha escrito, a mi parecer de modo absurdo, que el máximo a lo que puede llegar la razón es reconocer que hay cosas que superan infinitamente la razón. Esto significa inhibir la capacidad de competencia del sujeto, llevando así a la eliminación del individuo, del laico, como sujeto sui juris, que debería ser el verdadero sujeto moderno. Por otro lado, un Dios entendido como sujeto que se supone dotado de un saber superior es reducido a tapa agujero de lo que le falta al hombre, como acusaba Bonhoeffer. Es entendido un Dios entendido como tapa agujero de lo que no alcanza la razón. Este Dios patológico se vuelve así complemento de la supuesta finitud de la razón, que necesita un Dios que satisfaga la presupuesta miseria del pensamiento del hombre. Parafraseando a Proudhon, se podría decir que se trata de una teología de la miseria que, diría Marx, se vuelve una miseria de teología. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Molteni por su exposición. Muchas gracias. Aprovecho también de recordar a los participantes que pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas, comentarios, dudas, para que en la instancia final de diálogo podamos planteárselas a los expositores.
A continuación, vamos a presentar el trabajo, o el magíster Felipe Correa presentará su trabajo. Felipe Correa es investigador de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, quien nos presentará su ponencia titulada El fin de lo humano, una recapitulación desde el concepto de desarrollo humano. Felipe, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, David, gracias. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, se puede. Por ahí, ¿se ve? Ahora sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la instancia. Ha estado muy interesante el congreso durante el día y espero que siga así. Así que yo lo que ahora les voy a presentar es algo que hemos estado trabajando en la CEPAL. La CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas que se dedica al tema del desarrollo. Entonces, la gran pregunta que nos estamos haciendo con algunos colegas es qué significa desarrollo, básicamente porque es un concepto que es muy utilizado en todo el mundo prácticamente. Hoy día existen los objetivos de desarrollo, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, se habla del desarrollo económico, ¿cierto? Como un fin así casi absoluto, muy compartido por las sociedades y por las personas. Las comunas, las municipalidades en Chile tienen sus planes de desarrollo comunal, están los planes de desarrollo regional, en fin, se dice desarrollo en todos lados. Sin embargo, nos parece que no está tan claro que cuando hablamos de desarrollo nos estemos refiriendo a lo mismo. Entonces, para homogeneizar los significados del lenguaje, para entendernos básicamente, es que estamos haciendo una exploración sobre el concepto de desarrollo. El desarrollo como tal nace a partir del concepto de desarrollo económico, que es un concepto que de la posguerra, muy ligado al Plan Marshall y a la reconstrucción europea y también a los planes de apoyo que venían desde Estados Unidos para América Latina, que eran básicamente planes de infraestructura y monetarios. En los años 70 se empezó a cuestionar el tema del desarrollo económico porque habían algunos países donde, a pesar de crecer, de que existía un crecimiento económico, no estaba disminuyendo la pobreza, no estaba disminuyendo el analfabetismo. Entonces, algunos pensadores, fundamentalmente economistas, empezaron a plantear el concepto de desarrollo humano, es decir, el desarrollo económico como un medio para el desarrollo humano. Este fue un concepto que tomó el Banco Mundial, que tomó Naciones Unidas en los 70, lo tomó el Banco Mundial en los 80 y el Programa de Naciones Unidas en los 90. Y a partir de lo que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los 90 se difundió mucho. Entonces, acá hay algunas noticias, por ejemplo, de Chile y de Estados Unidos que muestran el concepto en prensa. Dice, la tercera, por ejemplo, Chile mantiene primer lugar en desarrollo humano entre países de América Latina. El Mercurio dice, Chile es lugar 44 en el mundo y de segundo en Latinoamérica en desarrollo humano. El New York Times también tiene noticias, se han publicado libros hablando del desarrollo humano, etc. Entonces, es importante que nos preguntemos por qué significa el desarrollo y también el desarrollo humano, que es este concepto más moderno que existe hoy. Esta es más o menos una genealogía del desarrollo humano que hemos hecho recientemente. El concepto como tal, Naciones Unidas, es la barrita que está al fondo, o sea, abajo, que dice UNDP 1990, y ese es el que instala el concepto con la definición que hoy día se tiene de desarrollo humano. Antes de eso hay elaboraciones de Amartya Sen. Ustedes ven a Amartya Sen a la derecha. El Banco Mundial está un poquito más arriba, al medio, el 80. A la izquierda hay todo un grupo que está Oscar Nudler y Carlos Malman de Fundación Bariloche en los 80, donde trabajaba Manfred Max Neef también,
que después elaboró un concepto que se llamó desarrollo a escala humana, que fue otra vertiente. Y lo que les voy a presentar hoy día es qué es lo que estos autores, que están agrupados en algunas corrientes, definen como desarrollo. Entonces estas son las 4 corrientes principales que son un poquito, que discuten el concepto del desarrollo humano. Una es el enfoque de necesidades básicas, que nace el Banco Mundial con Paul Streeten. Otro es el enfoque de capacidades de Amartya Sen. Otro es el enfoque de desarrollo humano, ya propiamente tal del PNUD. Y un cuarto es el enfoque aristotélico de las virtudes que desarrolla Martha Nussbaum a partir de los años 80. Entonces, para saber a qué se refieren con desarrollo, lo que nosotros tenemos que saber es desarrollo desde dónde y hacia dónde. Eso nos permite más o menos comparar los conceptos de desarrollo y ver a qué se refieren. Un desarrollo es algo que semánticamente, etimológicamente, desarrollar significa desenrollar o desenvolver, como en portugués se dice desenvolvimiento. Entonces, el desarrollo humano, claro, es el desenvolvimiento del humano, pero ¿hacia dónde? Entonces, eso es lo que nos preguntamos. El primer enfoque, que es el enfoque de necesidades básicas, tiene un antecedente inmediato en una reunión que ocurrió en la ciudad mexicana de Cocoyoc, donde se juntaron varios académicos notables del mundo y representantes de organismos internacionales, y ellos elaboraron una declaración que dice, tiene una frase así muy leída, que dice: nuestra primera preocupación es la redefinición completa del propósito del desarrollo. Este no debería ser el desarrollo de cosas, sino el desarrollo del hombre. El diagnóstico, entonces, es una especie de crítica al fetichismo de la mercancía, este entendimiento del desarrollo como el desarrollo de las cosas, en vez del desarrollo del hombre. El enfoque de necesidades básicas propone 2 fines. Primero, elevar el nivel de vida de los más pobres, y segundo, proveer oportunidades para realizar el potencial de todos. Sin embargo, tiene algunos problemas, pues consideran al desarrollo humano como un fin, pero también consideran al desarrollo humano como un medio para el crecimiento económico. Entonces, siendo fin y medio, no existe un fin relativamente absoluto o consensuado, y no es posible dar una definición tan taxativa sobre el fin del desarrollo humano. El segundo enfoque es el enfoque de capacidades de Amartya Sen. Lo que hace Amartya Sen es la misma crítica al fetichismo de la mercancía, que él coloca en términos de utilidad, como hace la ciencia económica, de la tradición utilitarista, ¿cierto? Y como la riqueza, es la aproximación a la utilidad que es inobservable. Entonces, él critica que esto se considere el fin del quehacer humano y propone 2 fines también. Uno es el enriquecimiento de las vidas humanas, que no queda tan claro qué podría ser, pero así es como él lo expresa. Y el segundo fin propuesto son los funcionamientos, o sea, lo que la gente es capaz de hacer y de hacer. En 1999, Amartya Sen reformula su enfoque de capacidades y le llama enfoque de desarrollo como libertad. Entonces, el fin que en esta oportunidad él propone, en este libro del 99, es que la gente pueda llevar el tipo de vidas que valora y que tiene razones para valorar. Hay algunos problemas también con este fin. Uno de ellos es que los individuos o la gente pueden autorrestringirse debido a modelos mentales restrictivos, que es la crítica que hace Martha Nussbaum. Entonces pueden, por ejemplo, no valorar tanto la libertad y utilizando su libertad pueden decidir vivir en un sistema opresivo o bajo condiciones opresivas. El segundo problema es que hay una objetividad no justificada de la libertad como valor supremo. O sea, Amartya Sen lo que dice es: démosles a los individuos la libertad para que ellos elijan los valores que ellos consideran valorables, valga la redundancia, o sea, los valores que prefieren y cómo prefieren aplicarlos a su vida. Pero eso ya en sí presupone una objetividad de la libertad como valor supremo.
una especie de paradoja que se da con el tema de la libertad. Y el tercer problema en el fin propuesto de Amartya Sen es que supone racionalidad, o sea, que la gente va dándole libertad, va a llevar vidas que valoran y que tiene razones para valorar. Ahí Amartya Sen cae en la misma crítica que él le hacía a la ciencia económica antigua, en el sentido de que la ciencia económica proponía o suponía más bien una racionalidad absoluta en el ser humano en la toma de decisiones. Por otro lado, Amartya Sen evita hablar del concepto de desarrollo humano, a pesar de que el enfoque de desarrollo humano de Naciones Unidas se basa en los trabajos de Amartya Sen nunca habla de desarrollo humano. Su propuesta él la denomina primero enfoque de capacidades y después enfoque de desarrollo como libertad. Otra cosa interesante es que su propuesta de desarrollo como libertad es más política que ética. O sea, cuando Amartya Sen habla, le habla a los hacedores de política, le habla a los gobiernos, le habla a los académicos que están diseñando políticas. Entonces él entiende el desarrollo como un acto político, como un proceso político y no como un proceso ético, digamos, individual, del individuo, no como un desarrollo del individuo o un desarrollo del ser humano. Un tercer punto interesante es que existe un fin para el desarrollo en Amartya Sen, que es que la gente pueda llevar el tipo de vidas que valora y que tiene razones para valorar, pero no un fin para el desarrollo humano. Por eso es que Amartya Sen evita hablar del desarrollo humano, pues no propone un fin para el desarrollo humano entendido como un desarrollo del ser humano. El tercer enfoque es propiamente el enfoque de desarrollo humano, que se origina con el PNUD en el año 1990, a partir de esta genealogía que les mostré anteriormente. Era el contenido inicial del enfoque de capacidades de Amartya Sen y pone el énfasis en las elecciones, adelantando lo que sería el contenido del enfoque de desarrollo como libertad que propone Amartya Sen el año 99. Rescata parcialmente también los fines del enfoque anterior de los años 80 del Banco Mundial, que era el enfoque de necesidades básicas y que proponía estos dos fines que eran la superación de la pobreza y la ampliación de las oportunidades para el desarrollo humano. Los fines propuestos para el desarrollo humano en este enfoque del PNUD son variados, depende del informe. Hay un informe mundial que se elabora desde el 90 en adelante, casi sin omisión. Entonces ellos postulan fines para el desarrollo humano distintos dependiendo del informe. Por eso mismo, el año 2010 en el informe del 2010 se hace un intento de estandarización con una definición que es muy, muy parecida a la definición que hace Amartya Sen en su enfoque de desarrollo como libertad. Sin embargo, o quizás por esta misma razón, no existe una mención a un fin último para el desarrollo humano, o sea, un fin que es algo deseable en sí mismo, que es un fin absoluto para el desarrollo humano en tanto desarrollo del ser humano. El PNUD sigue a Amartya Sen en su definición y atribuye el fin a la libertad para que el individuo pueda llevar la vida que valora. El cuarto enfoque que revisaré es el de Martha Nussbaum, que parte del 86 y que ella discute y que parte de la discusión que ella hace del enfoque de capacidades de Amartya Sen. Nussbaum hace una crítica a Amartya Sen, le llaman que sus postulados sobre el bienestar son poco radicales, por un lado porque mantienen este problema que el mismo Amartya Sen criticaba al utilitarismo, y es que personas viviendo en condiciones objetivas, entre comillas, de miseria, podían tener alto grado de bienestar, pues se definía el bienestar como la utilidad subjetiva, que es un estado mental, básicamente. Pero como Amartya Sen no propone capacidades objetivas que sean objetivamente deseables, queda sujeto a la misma crítica, en el sentido de que los individuos pueden valorar capacidades
de forma, podríamos decir, no sé si equivocada es la palabra, pero de forma restringida a un marco mental del entorno. El enfoque aristotélico de Martha Nussbaum dice que la racionalidad de Amartya Sen no se cumple y que las valoraciones podrían ser falsas. O sea, las valoraciones que los individuos hacen acerca de las vidas que quieren llevar pueden ser falsas. Por ende, Martha Nussbaum demanda la consideración de una teoría objetiva que podría ser basada en el concepto de la buena vida humana. Por eso se le llama el enfoque aristotélico, porque Nussbaum hace esta crítica a partir de la política de Aristóteles y posteriormente incluye las virtudes que Aristóteles propone y enumera y explica en sus éticas. Desde el enfoque aristotélico de Nussbaum, entonces, la vida buena se convierte en el fin de la política y esta vida buena se designa también, como lo hace Aristóteles, como la eudaimonia o la felicidad. Entonces, algunas conclusiones considerando el análisis de los fines del desarrollo, entendido como los fines del desarrollo humano, pueden ser las siguientes. Todos los enfoques que dan origen al concepto del desarrollo humano coinciden en criticar el progreso técnico, el crecimiento económico, el crecimiento de la productividad, etc., considerados como fines en sí mismos, y los proponen siempre como fines instrumentales, o sea, como medios, la economía y el desarrollo económico como medio para un fin ulterior que sería el desarrollo humano. Sin embargo, a la hora de proponer los fines del desarrollo humano en sí, existe una variedad de opiniones, no hay un acuerdo en qué significa el desarrollo humano, entendido como desarrollo del ser humano. Ninguno de los enfoques revisados propone entonces este fin del desarrollo humano, entendido como desarrollo del ser humano, de modo que no es posible señalar hacia dónde es que se desarrolla el humano. O sea, hablamos de desarrollo humano, pero no sabemos desde dónde y hacia dónde se desarrolla el humano, porque como tal el concepto de desarrollo humano no habla de un desarrollo del ser humano, sino que toma la noción que tiene Amartya Sen del desarrollo, que es un desarrollo entendido como una actividad de la política, no un campo ético, no en el campo ético. Sin embargo, el concepto de eudaimonia, que proviene del enfoque aristotélico propuesto por Martha Nussbaum, puede dar luces sobre este fin último, ya que descansa en una teoría objetiva del bien, que sabemos propone Aristóteles, aunque a pesar de poder ser posible fundamentar el concepto de desarrollo humano sobre una interpretación aristotélica, esto nunca ha sido hecho. Entonces, en la actualidad el concepto de desarrollo humano permanece como un concepto un poco extraño, porque no hace referencia a un desarrollo del ser humano, sino más bien a un desarrollo de la política o a una práctica política sugerida, por así decirlo. Eso sería, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu exposición. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus comentarios o preguntas en el chat para que finalmente podamos planteárselas a los expositores. Agradezco nuevamente al magíster Felipe Correa y en tercer lugar nos expondrá su trabajo el magíster Gabriel Zagal Zambrano, quien es docente del Instituto Universitario Sofía, sede para América Latina y el Caribe, y el título de su trabajo, el que nos expone hoy, es Algunas reflexiones para repensar la sociedad. Gabriel, tu turno, buenas tardes y bienvenido a la jornada de filosofía. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo he preparado un texto, así que voy a proceder a dar lectura. Creo que está dentro de los minutos, así que espero no tener dificultad con ello.
Lo primero es saludar cordialmente a todos los que hoy se suman a la jornada de filosofía que organiza el Instituto de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Debo también agradecer a la comisión evaluadora de este evento académico por permitirme exponer mis ideas y reflexiones. Me siento honrado de regresar a un evento donde ya expuse el año 2013 como estudiante de pregrado y hoy vuelvo como académico para continuar dando pasos en el camino de la vida. Yo no soy filósofo de profesión, sino más bien un pedagogo y teólogo pastoralista que le atrae la filosofía para hacer divulgación de reflexiones sistemáticas, fruto del estudio y las diversas experiencias vividas. También me gustaría recordar la memoria del profesor Francisco Escandón, con quien tuve el honor de tener clases. Destaco su gran capacidad intelectual, su cercanía con los estudiantes y su humildad como académico. Bueno, para comenzar mi ponencia, puedo decir que ha quedado claro para todos que la crisis no es solo un concepto teórico, sino una realidad humana con un trasfondo histórico importante, dado que implica tensión entre el presente y el futuro, muchas veces en base a lo que ha sucedido en el pasado. Pero dicha tensión, en vez de cerrarse y quedarse estancada, puede abrirse a una potencialidad de acción que cambia nuestras miradas y perspectivas. Al menos allí se refleja nuestra perfectibilidad humana, lo que demostraría aspectos antropológicos y éticos muy inherentes a nuestra identidad. El hecho que nuestra mirada se abra a nuevos paradigmas, derribando modelos y prototipos, pone en jaque a la misma crisis, desmontando en parte sus tensiones, para que de esta manera le podamos dar sentido a la experiencia vivida en honor a las consecuencias generadas y a la negatividad causada con diversos efectos en múltiples esferas, otorgando con ello la posibilidad y oportunidad de una nueva concepción de la realidad que ha vivido la crisis, para que así procuremos estar en sincero vínculo con nosotros mismos, con quienes nos rodean y con todo lo que abarca nuestro entorno, intentando mirar de forma cósmica y holística las cosas, no reduciéndolas tan ligeramente. Cito, ¿por qué son tan populares los libros de autoayuda hoy? Pues porque son una necesidad de la crisis de sentido de las culturas posmodernas y alienadas. Las personas se conocen cada vez menos a sí mismas y entonces necesitan a alguien que les diga cómo son y qué podrían hacer para alcanzar una plenitud con la cual sueñan, que en algún momento supieron que es posible, pero que se les escapa de las manos como el agua fresca en una tarde de sofocante verano. Fin de la cita. Solo conociéndonos, valorándonos y proyectándonos, podemos abrirnos todos a repensar la realidad social, política, económica, religiosa y sociológica en general. Y consideramos que es natural la diversidad de posturas, pues algunos plantean silencios u omisiones, otros reproduccionismos o más réplicas, y otros buscaremos siempre cambios o mejoras. Es aquí donde nuestra mirada no debe ni puede quedar ensimismada, sino que debe salir a la acción, más allá del sesgo, la especulación o la reducción que hagan de todo cuanto nos rodea, porque el sentido y el cultivo de identidad es nuestro escudo y también nuestro sostén en tiempos de crisis, justamente para que podamos construirnos con firmeza y salvaguardar nuestra propia vida, más allá de los juegos de confusión que se montan a diario. El pensamiento humano debe retomar allí su lugar y su función, para que la mediatización no nos gane la batalla frente al aprendizaje de la realidad pasada, sumado al análisis de la realidad presente para alcanzar finalmente la construcción de la realidad futura, y poder así seguir caminando con alegría, esperanza y confianza en el discernimiento cotidiano de nuestra vida, que es pura revelación de novedad y absoluto en constante donación para ser vivida, leída e interpretada desde una sana libertad, inclinada a la trascendencia. Solo así aumenta la probabilidad de encontrar sentido a lo vivido. Ahora bien, la filosofía tiene por función ser justamente una herramienta de pensamiento y resiliencia humana, una tecnología interna de nuestra mente, la cual debe actuar con utilidad para reflexionar y comprender los diversos aspectos de la realidad,
que debieran forjarse como aquel proceso teórico-práctico al servicio del bienestar humano, dado que instrumentalizarla o elevarla al mundo meramente intelectual no permite crecer de la mano de ella, pues la tendencia ha demostrado que si no pensamos por nosotros mismos, otros lo harán por nosotros, y muchas veces condicionarán nuestro actuar, sin darnos cuenta. Por eso es clave despertar y caminar claros, procurando discernir siempre nuestro pasado, presente y futuro en la vida. Cito, la filosofía exige buscar la verdad de las cosas tal como ellas son en sí mismas, adaptar nuestra mente a la realidad, para así afirmar en la medida en que nos sea posible las cosas tal como son y, en fin, transmitir a otros esa verdad tal como la hemos visto. Cualquiera se puede equivocar, pero uno conserva la integridad moral en la medida en que transmita lo que ha visto tal como uno lo ha visto. En contraste con tal ideal, surgen algunas actitudes filosóficas contrarias. Fin de la cita. En consecuencia, ¿cuál es el propósito de una crisis? ¿La crisis que estamos viviendo puede conducirnos a un cambio? ¿Podemos repensar nuestra manera de darle sentido a la vida? ¿Podemos soñar una sociedad más igualitaria y abierta a los demás? Yo quiero pensar que sí, y que algún día tendremos que cambiar. Algún día tendremos que abrirnos a otros posibles, mostrar audacia en la construcción de otros modelos y paradigmas que no hagan rutinaria nuestra esperanza. Sin embargo, si sabemos escuchar y discernir los signos de los tiempos, ya la podemos escuchar tocando la puerta e insistiendo en su cuestionamiento de nuestro modelo de desarrollo y progreso humano. También es verdad que los filósofos y científicos de la historia ya han hablado, ya han advertido, ya han propuesto reflexión, e incluso algunos ya gritaron que este modelo era fundamentalmente injusto para la mayoría de la población y ecológicamente irresponsable para el ambiente general de la vida. ¿Cuántas jornadas, debates, foros, publicaciones, eventos e instituciones ya nos han dicho lo que debíamos conocer al respecto? Al final, siempre escuchará el que quiera escuchar, aplicará el que quiera aplicar y repensará el que quiera repensar, porque cree en las facultades humanas como motores de vida y dignidad, que aportan justicia y construyen una cultura humanizadora, que no solo reproduce, sino que innova y actualiza la dinámica inherente del ser. Sin embargo, considero que el momento que vivimos no se agota en los distintos aspectos que se ven afectados, sino que ahora podría estar en cuestión el lugar que ocupamos los seres humanos en el mundo. En este sentido, propongo que hay que pensar en el modo que queremos seguir viviendo. No basta con ocuparse de los aspectos sanitarios, económicos o políticos por separado, sino pensar en general qué vida estamos llevando y si vale la pena seguir viviendo así. En efecto, la filosofía es tal solo cuando se piensa en el ser para orientar el quehacer y esclarecer el saber. Así se transforma en una herramienta masiva y más popular de reflexión y comprensión, que orienta la propia vida al bienestar humano digno. Por lo tanto, la filosofía debe cuestionar críticamente aquellos mitos e ideologías reinantes para darle mayor sentido a nuestra existencia, asumiendo las crisis y procurando repensarlas para que sean encausadas. De esta forma, honramos una práctica cotidiana de una razón prudente que se ordena al bien con el poder de transformación social, pues nos ayuda a construir una sociedad más tolerante y respetuosa, que piensa con razonabilidad, propicia dignidad y crea condiciones para el diálogo participativo. Cito, todo esto nos llevará a definir una filosofía como pedagogía del género humano, que entiende que la filosofía y la formación humana se identifican, teniendo como foco problemático la vida misma, durante toda la vida. Así, la filosofía es esa materia tan extraña que continuamente vuelve y retorna a hablar de sí misma, dado que el eterno retorno de la propia idea de sí misma es siempre diferente. Fin de la cita. Por consiguiente, el pensar crítico en nuestro presente se refiere a la necesidad de repensar la humanidad para salir no solo de la pandemia,
sino también de la autodestrucción y deshumanización en la que estamos insertos, muchas veces de forma inconsciente, justamente porque no utilizamos la filosofía como herramienta para la vida, como herramienta del pensar. Así es que así es como, los que hemos estudiado algo de filosofía, desde siempre debemos propiciar la reflexión y crear conciencia que permita a las personas, a las ciencias, a los expertos, a los que toman decisiones, enfrentar la realidad en toda su complejidad e intentar abordarla para comprenderla y transformarla. Debemos, pues, discernir el lugar que ocupa el hombre en el mundo. Asimismo, la mirada filosófica humana siempre es capaz de soportar el peso de lo desconocido, de lo incierto, de lo terrible, porque todo ello forma parte también de la realidad, y desde ello poder proyectar una humanidad en conjunto con la ignorancia, la incertidumbre y la tragedia, que forma parte de nuestra historia. En definitiva, cada uno de nosotros puede y debe filosofar acerca de lo que nos acontece, para que desde ello podamos encauzar caminos de crecimiento y realización humana. Del mismo modo, siempre es importante considerar que todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la filosofía como parte fundamental de su proceso evolutivo, pues la educación es el principio mediante el cual la comunidad conserva y transmite su identidad humana, y ello requiere filosofía. Asimismo, el saber filosófico es importante desde sus inicios, porque se trata de un conocimiento no fragmentado sobre la realidad. Su esfuerzo ha sido comprender el sentido unitario que ella posee. Cito: la filosofía emergió y logró visualizarse como práctica liberadora para proponer un modo de vida, un arte de la existencia, a través de una propuesta formativa a partir del diálogo y su influencia en la historia. Fin de la cita. En tal sentido, debe reconocerse que la filosofía siempre será una contribución, nunca un perjuicio. Por eso es importante reconocer el legado de quienes la ejercen, promoviendo estas instancias reflexivas. No debemos olvidar que los fundamentos culturales y el conocimiento justo que las humanidades entregan aportan perspectivas a nuestro desarrollo intelectual. Pensar que la filosofía puede reducirse progresivamente resulta más bien una ideología que se abre a interesantes reflexiones, más bien intervencionistas, con fines particulares y no del todo comunitario. Personalmente pienso en la preocupación más grande que me genera esta crisis, más allá de sus consecuencias morales, sociales y económicas, que sin duda son lamentables y tardarán mucho en remediarse, pero el tiempo hará su labor. Aún así, continúa mi inquietud sobre nuestra voluntad, pues algunos la han de utilizar positivamente y otros quizá no tanto. Algunos la orientarán al bien y otros vivirán creyendo que lo hacen, puesto que en el fondo siguen y continúan alienados y sin convicción. En efecto, lo verdaderamente preocupante es que no aprendamos nada de lo sucedido a nivel local, nacional y global, que no dejemos atrás nuestras existencias frenéticas y cansadas, nuestros ritmos de trabajo inagotables, nuestras pulsiones al consumo desenfrenado de bienes y recursos que nos endeudan y crean falsas felicidades, convirtiéndonos en gerentes de una gran vida que un diminuto virus pudo llevarse consigo. En conclusión, y para cerrar esta reflexión, los quiero invitar a todos a sumarse como ciudadanos activos en torno a un proyecto colectivo nuevo, más durable, humano, justo, inclusivo, pero también más creativo y, por qué no decirlo, mucho más estimulante e interesante para la construcción de un futuro deseable, para así hacer eco de los muchos anuncios proféticos del último tiempo y de la historia, que hoy cobran mayor sentido y resuenan en innumerables ocasiones de diálogo y reflexión, puesto que debemos reconocer el tremendo trabajo de muchos intelectuales y científicos en todo el mundo, que efectivamente hacen su labor e incluso prefiguraron en alguna medida esta situación. Por tanto, mi respeto y admiración para todos ellos, por su etos tan leal a nuestra humanidad, no así el etos de otros que persiguen fines egocéntricos y particulares, entorpeciendo la noble labor de muchos seres humanos que cultivan nuestra dignidad
y se donan al constante acto de ser y acontecer. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias por tu exposición. Y bueno, pasamos a la instancia de preguntas, dudas, comentarios a las 3 exposiciones recién escuchadas. Y tenemos varias, ¿no es cierto? La primera va dirigida al profesor Agostino Molteni, de parte de Abraham Antonio Alonso. Dice, ¿en realidad cree que puede haber un capitalismo ético? ¿La riqueza no existe bajo la condición de que haya pobreza? Esto es, ¿no es la explotación de algunas personas la que da lugar a la riqueza de otras? Se uno lee il libro di Marx, che io ho sempre tuvo come libro di cabecera, il Manifiesto del Partito Comunista, pienso que el único modo de producir riqueza en todos los sentidos, económicos, en todos los sentidos, como cuando uno se casa con una persona, se vuelve más rico de tanta cosa. L'unico modo di produrre la ricchezza è il capitalismo. Io non conosco altro modo di produrlo. Ma por capitalismo, e allí viene la critica di Marx, que yo considero muy actual y no entendida por todo lo político de izquierda que han abandonado a Marx, es que el capitalismo, así como se configuró, fue una producción de riqueza contra el hombre, o sea, evidente, explotando el otro. Lo que sugiere Marx es un capitalismo donde el trabajo sea compuesto con otro hombre. De hecho, cuando también en la charla sobre el desarrollo humano de que hizo Felipe, se habla del desarrollo y se consideran siempre los pobres. Yo pienso que esta categoría de pobre es una categoría falsa, porque me recuerdo siempre lo que decía Pablo VI, el Papa, cuando trataba al hombre no como pobre, como trabajador. O sea, tenemos que reconocer en el hombre un poder, el poder de componer el pensamiento con el otro. La pobreza, la verdadera pobreza, es quien no tiene partner, quien no tiene socio, quien no tiene un socio emprendedor. Por eso Marx, en este librito, Manifiesto del Partito Comunista, decía que el futuro del capitalismo es el marxismo, ma entendido el marxismo como que todos los hombres sean emprendedores. Emprendedores en cuanto el trabajo es compuesto con el otro. Por eso habría que leer también el problema del trabajo asalariado, porque ya el salario es una prostitución, uno vende trabajo, ya el trabajo asalariado solo produce sobrevivencia, otra palabra que se usa hoy. Por eso yo pienso que puede haber un capitalismo ético en el sentido de trabajo compuesto con el otro, solo en cuanto al trabajo de pensamiento, amistad de pensamiento compuesta con el otro. Esto es todo lo que está, una constitución, lo dice la misma palabra, constituir con el otro, que constituir con el otro normas que puedan evitar esta explotación y, al contrario, producir riqueza en todos los sentidos, no solo materiales, producir riqueza de beneficios universales. Muchas gracias. También tiene otras preguntas, pero se las voy a plantear después. A Felipe le plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr un crecimiento que sea ético, que no se vea como un instrumento al ser humano, en una sociedad en que se busca más el tener que el ser? Lo plantea Patricia Rodríguez, a Felipe Correa. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que falta en el entendimiento económico es una teleología. La economía como ciencia nace
o sea, como se entiende hoy día la economía, digamos, como la economía tradicional o mainstream, como una copia, se entiende como una copia de la física. La economía trata de elaborar leyes absolutas eh, sobre el comportamiento humano y, y observa al humano o a la persona como un ente que simplemente responde a estímulos externos y que no ejerce su libertad o su criterio, su voluntad. Ver así a las personas y a la economía incapacita a la economía para cambiar, para transformarse, porque está siempre dependiendo de estímulos previos. Sin embargo, los hombres y las mujeres, las personas en general, pueden decidir cambiar. Pueden, por ejemplo, la economía dice que si baja el precio de un producto, la gente va a comprar más. Eso según la ley de la demanda. Sin embargo, y piensa que eso va a ser así siempre. Sin embargo, cuando baja el precio, uno puede decidir no comprar más. Eso es parte de la libertad propia. Eh, y eso uno lo hace cuando existe una razón por la cual uno está comprando algo. Es decir, existe un fin, un propósito, que podría ser la satisfacción de necesidades o lo que sea. Pero hay un fin, o sea, hay un propósito, hay un telos. La economía hoy día es una ciencia sin propósito. Y por eso es que el crecimiento económico es algo que es un mecanismo sin fin, porque no hay o sea, sin término, porque no hay un fin, no hay un propósito. Entonces, dotar a la economía, de ahí la importancia del término de la cuestión del desarrollo, porque dotar a la economía de un fin haría que el crecimiento fuera, llegar hasta un nivel que fuera lo necesario para estar bien o para vivir bien, para tener una vida buena, como decía Aristóteles. Pero eso tiene una serie de complicaciones culturales que es otro tema. Gracias. Gracias, Felipe. Hay una pregunta también para el profesor Gabriel Zagal. De hecho, dos preguntas. Las podríamos unir para que las pudiese responder. La primera, de Andrés Contreras, dice: ¿desde qué pisos epistemológicos se podría co-construir una sociedad que tenga un equilibrio en planos religiosos, sociales, económicos y políticos? Y Patricia Rodríguez plantea también en sentido más o menos parecido, dice: ¿cómo reconstruir el pacto social, moral, político, filosófico? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Justamente estaba ahí leyendo en el chat las dos y tienen un trasfondo más o menos similar. Por lo mismo, traté de plantear acá unos apuntes y unas ideas como para hacer algo en la línea que pueda responder a ambas. Personalmente creo, y lo leí una vez en un artículo bien interesante, donde nosotros estamos más bien fundamentados en epistemológicamente hablando, como bien señala aquí la primera pregunta, en los principios que ordenan más bien y que fundamentaron la Revolución Francesa a nivel global. Entonces, en ese sentido, siempre se enfatiza la igualdad, identificada más bien con ideologías relacionadas al comunismo y sus derivaciones, y también la ideología de la libertad, y relacionada más bien relacionada con el capitalismo y sus derivaciones, y muchas veces se deja un poco en desmedro el ideal epistémico importante de fraternidad, que sin duda puede ser un elemento clave, crucial, para justamente, en alusión a la primera, construir, co-construir ahí, reconstruir pactos sociales, morales, reconstruir sistemas políticos, reordenar sistemas políticos, volcar los fines y establecer medios coherentes en favor de esos fines, y también lograr este equilibrio en función de reciprocidad, justicia, paz, hermandad, que justamente va de la mano con lo que planteaba en una de las citas de mi ponencia, en torno a poder unir y aterrizar un poco la filosofía como una reflexión más cotidiana que nos ayuda a repensar nuestra propia vida, y que al repensar nuestra propia vida la podemos ir encauzando hacia fines que, si bien orientan de manera individual, van generando una cadena que va sumándose a la colectividad y a la misma fraternidad,
que, como bien planteé al inicio de esta pequeña intervención, ha quedado un poco en el olvido, y yo trato de que enfatizar el hecho que lo podamos retomar. Muchas veces lo otro queda un poco llevado a los absolutos, como planteaba recién, la igualdad, la libertad, pero sin embargo el principio de fraternidad, que también es muy coherente a la propuesta humanista cristiana, el principio de fraternidad es algo que debemos revalorar a nivel social. Debemos volver a educar en ese aspecto, volver a humanizar en ese aspecto, dignificar en ese aspecto, para que podamos construir y reconstruir nuevos pactos sociales, nuevos pactos económicos, religiosos incluso también, no tanta jerarquización, no tanta verticalidad, sino más horizontalidad. Creo que es un elemento epistemológico importante que sin duda ayuda a repensar, a reconstruir paradigmas y prototipos en torno a una mejora y a un desarrollo y evolución mayor. Muchas gracias, Gabriel. Quedan dos preguntas para el profesor Molteni. David Beltrán Domínguez plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las características de una verdadera modernidad? ¿Y qué lugar tendría Dios allí? La característica de una verdadera modernidad que para mí aún no ha empezado es el sujeto como fuente de pensamiento. Todos los 4 puntos que dije al inicio, para mí son l'inizio della modernità. La modernità inizia quando hai un sujeto che empieza a pensar provocado, o sea, por una vocación, y empieza a pensar por medio de otros. Y por eso, en vista de una satisfacción, en vista de la producción de beneficios universales. Esto es lo que falta porque, como dije en la segunda parte de la charla, hay dogmas filosóficos, sobre todo kantiano, que impiden paradójicamente, impiden esta constitución del sujeto moderno, porque justamente Kant había dicho, hay que salir que es la ilustración, hay que salir de la situación culpable, la cosa interesante es que dice que los hombres son imputables, son culpables por no pensar. Pero el problema es cómo se empieza a pensar. Heidegger escribió qué significa pensar. Yo pienso que si uno lee este texto al final no entiende qué significa pensar, pero si uno considera que pensar es posible solo dentro de una amistad de pensamiento, otro que te tiene que hacer venir la gana de pensar. Entonces los 4 puntos que dije al inicio son realmente la constitución de un hombre laico, moderno, o sea, un hombre que no tiene saberes super saberes superpuestos. Como decía Lacan, el problema es que tenemos demasiados saberes epistemológicos, esta palabra que no me gusta absolutamente, porque esta palabra significa un saber superior frente al cual el hombre tiene que ser islámicamente sumiso. La modernidad è l'inizio di un hombre laico che inizia a pensar, ma se inizia a pensar, ¿cómo? Se inizia a pensar solo porque alguien te hace venir la gana de pensar. Y por eso, y después continúa pensando con el otro hombre y in vista de una satisfacción. El principio del placer que yo hablaba en la charla, que habla Freud, no es assolutamente un hedonismo, è un juicio. Il principio del placer è un juicio sobre el acto del otro, sobre la imputabilidad del acto del otro, se produce o non produce beneficio. Por eso esto es sujeto moderno que todavía no ha empezado, el sujeto que es fuente de pensamiento. Perdóneme si digo esto, Cristo, que a mi parecer es el verdadero pensador moderno, porque salió de cualquier epistemología griega que te obliga a pensar
ontológicamente que el ser es, o como siempre se dice, la cosa en sí, reconocer la realidad en sí, o las circunstancias de Ortega y Gasset, toda esta cuestión de las cosas que están en sí, que yo tengo que reconocer, esto me inhibe el pensamiento. La única posibilidad es que, como decía Cristo a la samaritana, yo pondré en ti una fuente de pensamiento que producirá vida eterna. Cada uno la piensa filosóficamente, pero esto es realmente, a mi parecer, el inicio del pensamiento moderno, como todavía no existe porque somos, cada uno es sumiso o al discurso del maestro, como decía Lacan, o al discurso universitario o a cualquier tipo de discurso. ¿Y qué lugar tendría Dios allí? Yo pienso que Dios me interesa solo si se hace imputable por sus actos. Todo el pensamiento hebreo, que es el contrario del pensamiento griego, que lamentablemente dominó estos 4000 años, porque la misma idea de desarrollo viene de un pensamiento griego por el cual hay un desarrollo de algo que ya es. Pero si no se sale de la ontología griega, como yo siempre pienso, non vamos a ningún lado. Un Dios ontológico, ya hecho, infinito, destino, omnipotente, todopoderoso, tiene que también él ser imputable por sus frutos. Y esto es lo que decía Cristo. Por eso el pensamiento de Cristo es moderno, es revolucionario, porque sale de la ontología griega. Para la ontología griega, una higuera es una higuera, porque tiene la sustancia de higuera. Para Cristo, una higuera es una higuera solo si da frutos, o sea, se hace imputable a través de fruto. Lo que vale por la higuera vale por Dios, vale por cualquier hombre. Nosotros somos demasiado acostumbrados a decir este es un lápiz, este es un hombre. Hay que ver los frutos. Es de los frutos que se conoce el árbol. Por eso, ¿qué lugar tendría Dios en la modernidad? Solo si Él empieza a ser un pensador, Él empieza a ser un pensador imputable. Y me parece que el Evangelio lo demuestra, que después los cristianos hayan abandonado el pensamiento de Cristo. Esto es un otro gravísimo problema, tal vez el más grande problema de estos 2000 años después de Cristo. Y una última pregunta de Soledad Aravena para el profesor Molteni. Dice, ¿cómo hago del otro mi prójimo? Sí, es siempre lo mismo lo que si uno vuelve a los 4 artículos que dije, el prójimo no existe en naturaleza, porque si nosotros tenemos un pensamiento ontológico, siempre pensamos que el otro es el prójimo, ma el prójimo no existe nel sentido que, como decía Cristo, el buen samaritano, cuando le dijeran, ¿quién es mi prójimo? Entonces Cristo le dijo, le habló del buen samaritano. El buen samaritano es uno que invierte tiempo, plata, es un laico, es el buen samaritano, no es el hombre moderno, no es un sacerdote, no es uno de ninguna religión, de ninguna filosofía, es un economista, un empresario que pasaba por allí e invierte y le hace venir, y lo reconstituye al otro como socio. Y por eso, como hago del otro mi prójimo, yo diría que primera cosa hay que hacerle venir la gana de ser prójimo. Digo solo un pequeño ejemplo. Yo a 14, 15 años me hicieron perder la fe. Ma la fe no es que uno la pierde el gusto por la fe, porque iba a misa, y se escuchaba canto, palabra, discurso de los curas que realmente me aburrieran y me dije, no, aquí no voy a continuar nunca más. Entonces, no me supieran producir como prójimo, o sea, como prójimo en la fe, como uno puede producir el otro como emprendedor. Ma basta ver la normalidad de la vida. Uno le hace venir al otro la gana de trabajar junto. El ejemplo que hice antes, si uno ve a David que lee un libro con interés, de allí me puede venir la gana, como se dice en Chile, de empezar a trabajar con él, de empezar a decir qué libro está leyendo, y así nacen todas las cosas de la vida. Uno
un niño ve el papá que le gustan los caballos, lo lleva a la corrida y después el niño decide ser emprendedor de caballo o ser jinete o ser cualquier cosa. Pero el problema es que hay que hacerle venir la gana al otro de empezar un trabajo compuesto de pensamiento. Esto es el problema de la universidad, que los alumnos se aburren como ostras porque no son producidos como prójimo. El alumno no existe como prójimo, lo tiene que producir, tiene que hacerle venir la gana de estudiar. Muy bien. Muchas gracias, profesor Molteni. También agradezco al profesor Gabriel Zagal y al profesor Felipe Correa por sus exposiciones, también a los que han participado de esta mesa. Los dejo invitados para las mesas del día de mañana, que sería el último día ya de nuestras jornadas, y como lo decía, para nosotros son muy especiales porque ya son la jornada número 20. Así que les agradezco su participación, agradezco las ponencias del profesor, también las preguntas de los participantes, y agradezco también que se hayan conectado y los invito a conectarse el día de mañana para la finalización de la jornada. Hay la profesora Piedad también entrega sus agradecimientos. Muchas gracias, profesora. Entonces, que tengan muy buenas tardes y si Dios quiere nos vemos mañana. Muchas gracias a todos.